Aquí arriba estamos en silencio y sin video. Arriba. Dice que no se escucha. Ya, ahora sí. Hola, buenos días, ¿nos escuchan? Muy bien. Gracias, Angeli. Y el video se... ya está, ¿no? Ajá, yo creo que ya podemos pues empezar, ¿no? ¿Qué? Y la grabación, Horacio, ya está grabando. Ok, pues podemos empezar. Muy bien, pues muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. Pues en esta ocasión tenemos un seminario especial. Doctor Felipe, muchas gracias por aceptar la invitación a este seminario. El seminario de hoy pues nos va a permitir visualizar desde un punto de vista de una persona que está en este ámbito los desafíos que hay a la hora que salimos de los posgrados. ¿Sí? Nos va a platicar un poquito de las nuevas perspectivas, de los retos que hay y de cómo podemos afrontarlos. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza del doctor Felipe. El doctor Felipe, él actualmente trabaja dando conferencias en el gestión de desarrollo científico y tecnológico. Es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en ciencias por la educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y por la Westfälische, una universidad alemana. Ahorita me van a llegar a pronunciarla. Especialista en gestión de patentes por la World International Property Organization de Ginebra, Suiza. Investigador y conferencista internacional en temas de innovación y liderazgo estratégico. También tiene bastante trabajo en gestión y emprendimiento. Coordinó el evento regional de ciencia y tecnología Expociencias en Tlaxcala, en conjunto con la Asociación de América Latina, el MILCET. Es coordinador general del movimiento El Faro, cuya misión es compartir conocimiento académico para impulsar el desarrollo de las comunidades rurales, que es un punto muy importante actualmente en los proyectos y en la visión que tiene CONACYT. Es director y productor del medio Squeeze Science, cuyo propósito es difundir el conocimiento científico y proyectar la imagen pública de científicos y tecnólogos. Fundador y presidente de la Fundación Global del Desarrollo, institución sin ánimo de lucro que fomenta la cultura y la innovación, el emprendimiento de nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos, así como la formación y educación continua de líderes para potencializar la productividad en instituciones, corporativos y centros de investigación. También ha realizado diferentes estancias de investigación, una de ellas en Alemania, donde concluyó sus estudios de maestría y realizó estudios de interculturalidad. Además, realizó una estancia postdoctoral aquí en Cinnor y en la Universidad Cienfuegos de Cuba. Presentó en el Colegio Militar de Cadetes la conferencia titulada Liderazgo a prueba de fuego. Fue entrevistado en el programa radial Gerencia Moderna bajo la temática Innovación en las Organizaciones Latinoamericanas y ha presentado diversos trabajos y seminarios en diversas partes del país. Bueno, doctor Felipe. Gracias. Sin más, pues te paso los micrófonos para que puedas comenzar. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos, a quienes están presentes y quienes están escuchando por vía virtual. Pues de inmediato tengo poquitos minutos, así que quiero aprovecharlos al máximo. Quiero adelantar que este trabajo que venimos haciendo, que tiene que ver con esta formación y visión que estamos implementando, que queremos compartir con las nuevas generaciones de científicos y tecnólogos, realmente nos daría para armarnos no solamente un ciclo de conferencias, sino realmente esto da para crear todo un seminario completo, porque necesitamos realmente aterrizar y consolidar, fortalecer las habilidades de estas nuevas generaciones. Es decir, estaríamos pensando que en realidad los contenidos nos darían quizás para crear un seminario por ahí para un semestre completo, y si fuera intensivo nos daría en 2 o 3 meses.
porque hay mucho que decir al respecto. Este es un tema que no se ha difundido en el país. De hecho, somos pioneros en ese tipo de temáticas, y cabe aclarar que se debe a problemáticas muy claras que tenemos en el país. Y no solamente en este país, sino también básicamente en toda Latinoamérica se está dando el mismo fenómeno. Quiero plantear dos preguntas para que ustedes se den una idea del panorama tan grande que hay en cuanto a este tema. La primera es una pregunta que es a nivel personal por parte de muchos estudiantes de doctorado, de posgrado, que se están planteando en estos momentos. Y es, ¿para qué tanto estudiar si al final, al egresar, no hay, entre comillas, espacios laborales oficiales donde puedan insertarse? Es la primera pregunta. La segunda es, ¿por qué Latinoamérica, incluyendo México, no han logrado consolidarse como una potencia en producción de innovación? Si unimos estas dos preguntas, entenderíamos el gran panorama que hay que reflexionar. Hay muchas formas, hay muchas cosas que están ahí entre esas dos preguntas, porque entramos en infinidad de cosas que analizar. Tenemos que hablar de política pública para la ciencia y la tecnología, tenemos que hablar de la política pública de educación, tendremos que forzosamente también entender lo que pasa y ocurre a nivel del currículum, a nivel de los planes y programas de posgrado, definitivamente, pero también tenemos que entender la parte de la psicología, la parte de la sociología, donde nos tiene que explicar y dar cuentas de qué está pasando con toda esta gente que está egresando y que efectivamente el sistema no está listo, no está capacitado para receptar y aprovechar todos estos recursos humanos. Entonces, más o menos en este contexto, quiero comenzar con estas diapositivas. A ver si comenzamos aquí. Estoy al revés, creo. Con calma siempre. Sí, está al revés. Ahí está, ¿no? Bueno, la primera cosa que quiero compartir es la siguiente. Si nosotros nos colocamos en un punto donde esperamos que las condiciones sean las óptimas, en realidad nunca va a llegar ese momento donde las condiciones son óptimas. Es una falacia que se ha tenido por varias décadas entre la comunidad científica y tecnológica, de pensar que en algún momento el país va a estar en condiciones óptimas para salir adelante en cuanto a innovación y emprendimiento, por ejemplo. ¿Cómo llega a esta conclusión? Pues conversando con el otro lado de la moneda, con otro sector que también no había sido estudiado y mucho menos integrado al engranaje de la innovación en nuestro país. ¿A qué sector me refiero? Al sector de las empresas, al sector empresarial. Entrevistando a este tipo de actores, me llegué a la conclusión de que en realidad para este tipo de actores sí tienen bien claro que las condiciones nunca son las óptimas. Sin en cambio, en el sector más bien académico es donde se ha venido creyendo que tienen que llegar las condiciones óptimas para que ocurran. Y también soy una persona que siempre conversa con las personas que realmente están viviendo la realidad social del lugar. Así que no les extrañe que, por ejemplo, yo le he comentado aquí a la coordinadora que a mí me gusta platicar con los taxistas, con la gente que tiene sus changarros, ¿no? Porque realmente esa gente es la que sabe muy bien cómo está la realidad social en la cual nosotros vivimos. Cuando uno platica con este tipo de gente, uno se da cuenta que la mayoría de personas que en este momento están logrando salir adelante con sus negocios, con sus ideas, realmente tuvieron que atravesar esta parte. Y es entender que en realidad nunca vamos a tener las condiciones como tal óptimas. Si usted platica con cualquier persona que ha emprendido, va a escuchar esa misma respuesta. Yo comencé cuando las cosas estaban difíciles.
emprendí cuando no había plata, emprendí con lo poco que tenía. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque en realidad esa es la vida real de la sociedad. Y eso es algo que también el mundo académico tenemos que entender, que bajo esas mismas condiciones nosotros luchamos. Y esa es la razón por la cual también hay mucho descontento. Pero ahora voy a mostrarles no solamente el lado malo, ¿no?, el lado triste de la situación, sino la razón de esta conferencia o de este seminario, de este conversatorio con ustedes, es mostrarles todas las opciones que en realidad sí tenemos, pero que nos ha faltado orientación para mirarlas, porque ahí están, solo que necesitamos un poco de ser más visionarios para mirar que en medio de esta crisis, digámoslo, laboral, hay en realidad una infinidad de opciones en las cuales podemos interactuar y actuar como científicos y tecnólogos. Entonces, ahí puse las fotografías de un país, de Israel, y lo puse porque es un ejemplo claro de que las condiciones, en realidad, más bien por ser adversas, no son un estorbo, sino más bien que esas condiciones hicieron que el país como tal tuviera la necesidad de encontrar soluciones justamente innovadoras. Israel, ustedes saben, es un país pequeñito, mucho más pequeño que el nuestro, con un clima igual muy parecido al de Baja California, semidesértico, y todos conocemos que aún en medio de estas adversidades es un país que en este momento está colocado como una de las potencias de innovación y también como un país que ahora es un gran productor de empresas de base tecnológica, las startups. Recomiendo ampliamente un libro que se llama Startup Nation Israel, que justamente es un libro que fue escrito entrevistando a los grandes innovadores, a los grandes emprendedores israelíes, y todos ellos narran la misma historia. Toda la innovación, por ejemplo, no nació en un laboratorio como en condiciones pacíficas, sino más bien la innovación surgió en el campo de batalla, en la guerra, a través de las invasiones bélicas, y ahí nació, por ejemplo, la invención de la radio, una invención que no nació en condiciones pacíficas, repito, sino nació por una solución que había que una situación que tenía que solucionarse en el campo de batalla porque tenían que comunicarse los soldados. Y así sucesivamente puedo narrar una infinidad de invenciones que se han dado en Israel justamente no por condiciones óptimas, sino más bien por todo lo contrario, por condiciones adversas. Justamente todos conocemos también la historia de Israel por la parte de cómo han evolucionado en la parte de la agricultura. Entonces todos sabemos que ellos crearon la cuestión de goteo, ¿no? Y cómo ha florecido en muchas partes de Israel la agricultura pese a las condiciones adversas que ellos tenían. En este momento también agradezco que en este centro de investigación, hasta donde yo tengo entendido, hay mucha expertise en el área de interactuar con la naturaleza, ¿no? Con la riqueza que tenemos a nivel de océano, a nivel de tierra, y creo que también habría que analizar y mirar y comprender que realmente hay mucha necesidad de la sociedad y que realmente sí se puede hacer proyectos y se puede implementar. Solo falta, repito, un poco de orientación y apoyo, pero se puede lograr. Otra situación que hemos encontrado en Latinoamérica es que hay mucho miedo al fracaso, ¿no? Es interesante que el miedo no solamente se da en los niños, sino también en niñotes, ¿no? Es decir, el miedo es algo antropológicamente que permanece en los seres humanos en cualquier edad. Y cuando digo en cualquier edad, es que incluso los científicos, como nosotros, también atravesamos esa etapa de decir, uy, pero ¿qué va a pasar si doy el paso, si emprendo, si implemento? Es decir, que también existe eso. Otro punto es la parte de la intolerancia a las críticas. Estaba revisando un poco de literatura y muchos autores coinciden conmigo en el sentido de que a nivel de emprendimiento hay mucha crítica, sea quien sea. Es decir, que en México y en Latinoamérica, en general, quien emprende es bastante criticado y hay muy poca tolerancia a la parte de comenzar algo nuevo.
De hecho, somos una sociedad que tiene esa cultura de criticar a quien quiere innovar, a quien quiere implementar algo completamente fuera de lugar en su momento, pero que en algún momento llega a ser tan importante. No es así en otras culturas. Obviamente las potencias que se caracterizan por producir innovación, la cultura más bien es un alto porcentaje de tolerancia hacia la crítica, es decir, que hay más acompañamiento en vez de, digamos, de sabotaje, ¿no?, en contra de los proyectos. Ese es un tema que igual permanece aún en nuestra cultura científica, y es el tema del trabajo aislado. En investigaciones que he realizado me he dado cuenta que muchas de las ocasiones, es decir, se habla de vinculación, y hace un momento venía platicando con la doctora sobre temas de vinculación. Y cuando hablo de vinculación de la universidad o del centro de investigación con sectores externos. Pues resulta que hay mucha literatura respecto a la vinculación, ¿no? Como muchas posturas teóricas. Pero me di cuenta de que decimos hay mucho bla, 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 pero pocos logros, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad se aspira a tener vinculación con otros sectores, por ejemplo, pero resulta que incluso la vinculación al interior tampoco se da en condiciones buenas. A ver si me voy a explicar. Es decir, aspiramos a algo externo, pero no lo hemos solucionado a nivel interno. Es decir, permanece la idea o la actitud del científico que trabaja solo, sin integrar a otros. Permanece la parte de que, pues, es mi investigación y listo. Entonces, la parte de la vinculación se requiere trabajar primero a nivel interno y después pensarlo a nivel externo. No podemos actuar de una manera en que ni siquiera a nivel interior se está logrando. Ahora, a nivel externo, por supuesto que los retos son grandísimos, porque la vinculación muchas veces se ha hecho solo a nivel diplomática, pero no a nivel práctica. Es decir, muchas veces existen los convenios escritos y firmados, pero a nivel práctico no funcionan. Entonces tenemos convenio con tal empresa o con tal cosa, pero en la vida real no hay nada de colaboración, no ha habido realmente algo que esté uniendo a los sectores. Claro, todo eso también tiene que ver con la cultura que tenemos también de comodidad. Tengo otra serie de conferencias y en una de ellas hablo de la zona de confort, y creo que también hemos sido una cultura desafortunadamente idealizada por la cantidad de gobiernos asistencialistas que hemos tenido, que se ha hecho que la misma sociedad se acostumbre a algo cómodo, a que todo se nos dé y que nosotros no demos el paso hacia autogestionar cosas. Eso también se da mucho en la comunidad. Bueno, ya hablando de lo estructural, porque ahí habría que repensarse la educación, y es algo que yo tengo el reto también de continuar aportando ideas para lograr un cambio a nivel estructural, porque con mucha regularidad los programas de posgrado tienen un énfasis bastante teórico y se ha descuidado mucho la parte práctica. Incluso cuando son áreas de ingeniería, que supuestamente se pensaría que por ser programas de ingeniería tendrían que ser mucho más prácticos, pues no es así. En realidad, aunque debería ser así, la formación de los profesionales o de los expertos sigue permeándose más hacia lo teórico que hacia lo práctico. Cosa que, por ejemplo, ya hablando de sistemas educativos internacionales, tenemos varias opciones que podríamos aprender de ellos, como por ejemplo el sistema dual de Alemania, donde la formación es teórico-práctica de los expertos y casi el 40% queda únicamente a lo teórico y el 60% queda más a lo práctico. Es decir, que la formación de los expertos más está vinculada con la realidad laboral, con la realidad de las empresas, que
justamente con la parte teórica, ¿no? Y ahí habría que hacer también el reajuste a nivel de créditos de los programas para que hubiera la facilidad de acreditar materias, asignaturas, contenidos a partir de la participación de los expertos ya en el campo real, en las empresas o instituciones donde ellos pudieran ya comenzar a implementar proyectos. Esta es una película que quizás algunos han visto, se la recomiendo mucho. Es El violinista en el tejado, es una película, digamos, musical. Y el trama narra la historia de una comunidad donde ellos creen y están convencidos de que la razón por la cual existe orden en su comunidad es gracias a la tradición. Y de hecho, constantemente en el musical de la película sale el cantante y grita literalmente ¡tradición! Porque efectivamente hay mucha tradición y la tradición con mucho exceso se convierte en el peor enemigo de la innovación. Es decir, son conceptos completamente polarizados. Nada tiene que ver con la innovación, con la tradición. Y esa es justamente la pelea férrima a nivel teórico y a nivel práctico de áreas como las que hay aquí, entre dejar atrás las cosas que se han venido practicando y lo que uno quiere implementar como nuevo. Yo se la recomiendo mucho únicamente para reflexión, porque se puede interiorizar y se puede aprender mucho también de este tipo de contenido. Quiero contarles una anécdota que me ocurrió. Me invitaron a conocer el Centro de Investigaciones Paleontológicas en un lugar muy bonito, es un pueblo mágico, de hecho, en Villa de Leyva, Colombia. Y ellos tienen allá este centro de investigaciones. Entonces yo fui y me dieron el tour para conocer. Y me decía la chica esta, oiga, ¿usted sabía que en Colombia existieron los dinosaurios? Una gran parte de Colombia fue océano hace muchos años y ahora pues que se secó, quedaron por acá metidos los fósiles, ¿no? Ya los hemos recuperado y ellos los tienen allá en exhibición. Y le digo a la chica, pues la verdad que eso no es nada, porque en México todavía tenemos dinosaurios. Dice, no, ¿qué va? ¿Cómo así? No, en serio, lo que pasa es que allá les llaman investigadores o profesores. ¿Por qué hago este chiste? Porque ese es el riesgo que corremos. El riesgo que corremos es que no estemos abiertos a nuevas cosas. El riesgo que corremos cuando permanecemos siempre apegados a una tradición, a un modo de vida, a un modo de trabajo, corremos el riesgo de que nos acoplemos y nos hagamos justamente así, nos hagamos al sistema, nos hagamos tradicionales, arcaicos, dinosaurios, y terminemos justamente lo mismo, ¿no? Está como la chica esa que dice, yo nunca voy a ser como mi mamá, porque mi mamá era así, así, así. Y de tanto recordar a la mamá por esas cosas, ella se convierte exactamente en lo mismo que ella estaba criticando, ¿no? Entonces, pues ese es el riesgo que también todos tenemos. Bueno, avanzando hacia una nueva cultura, que es lo que nos interesa, yo estoy promoviendo este tipo de ideas porque no solamente por una iniciativa personal, sino porque lo hemos venido comprobando y observando en otros espacios en el mundo. Primero, hay que generar un aprecio por la generación de ideas en ambientes multiculturales y multidisciplinarios. Yo he estado hablando en programas de posgrado donde he planteado la necesidad de que ahora las tesis doctorales, ¿no?, sean producto de trabajo multidisciplinar. Porque el trabajo multidisciplinar nos da un panorama más amplio del problema que queremos abordar. Es decir, cuando alguien hace una tesis, pues, lo está mirando solo desde su expertise, desde su área, pero está dejando de ver lo que otro profesional puede mirar del mismo problema. Y justamente es algo que no se hace, ni a nivel de tesis, ni a nivel de trabajo investigativo. Yo creo que si avanzamos un poquito en esto, primero, vamos a encontrar
mejores oportunidades para dar soluciones, pero también vamos a desarrollar una capacidad para integrar al otro, una capacidad para trabajar en equipo y dar soluciones un poco más integrales. Yo también soy de quienes se preocupan, por ejemplo, con el problema que tiene aquí esta zona, esta región, con el asunto del agua, ¿no? Con la administración del agua, que es un recurso que es escaso y que está siendo ya un problema que se comienza a mirar y que a futuro, en pocos años, se va a convertir en un problema mucho más grande. Pues yo creo que la solución para esta cuestión del agua no solamente se requiere de gente expertise en cuestiones como este tipo de recursos, sino requerimos de un trabajo colaborativo donde otro tipo de disciplinas también muestren cuál es el lado que hay que mirar, porque cuando se descuida ese lado, esa perspectiva, tendemos entonces a proporcionar, a querer solucionar el problema solo en una manera muy limitada, porque solamente lo está mirando un profesional, un experto en un área. Otra cosa que aquí quiero compartir es que hay una gran necesidad de dar claridad a las investigaciones, al futuro de las investigaciones, para que después no haya un descontento o una frustración, porque no es porque esos temas, por ejemplo, sean quizás los únicos, de ninguna manera estoy diciéndolo, pero esta tabla, por ejemplo, es de la OECD, es un informe donde dan a conocer las áreas de mayor necesidad a nivel internacional, pero también son áreas que tienen mucho más oportunidad para encontrar financiamiento a nivel internacional. Ahí pueden pues, nada más echarle un ojo para quienes, no sé si se pueda mirar, quienes están en línea. ¿Sí lo pueden mirar quienes están en línea? Bueno, vean por ejemplo ahí la alta tecnología. Lo primero que hay es aviación, ¿no? Luego farmacéutica, luego maquinaria y todas las comunicaciones. Como un ejemplo, pues. Inclusive si vamos mirando a la tecnología media alta, luego la media baja, y veamos hasta dónde está la tecnología baja, las temáticas que se han incluido ahí. Entonces, eso nos da una idea de por dónde va, de alguna manera, la tendencia hacia las investigaciones, pero también esta misma tabla nos dice hacia dónde están dirigiéndose los financiamientos internacionales hacia las investigaciones. Es decir, que cuando uno más o menos va por esos rumbos, puede uno acceder a otras convocatorias y, aclaro, la mayoría de convocatorias son extranjeras, pero sí hay financiamiento porque hay es decir, está claro que esto es el boom del momento también, pero también tiene mucho futuro y hay una gran necesidad para expertise en estas áreas, ¿no? Aquí solamente comparto estas características que tendrían que considerarse al momento de querer crear innovación. Son tres características. Primero, que esas investigaciones, esas innovaciones cumplan con el principio de novedad. Luego, que cumplan con que puedan ser aplicables a la industria. Y número tres, que sea evidente la actividad inventiva. Justamente esas tres características, si usted tiene el tiempecito, puede entrar a la página web de INPI, el Instituto Mexicano de Control Industrial, y se va a dar cuenta que esas tres características son las básicas para poder darle seguimiento a una innovación, es decir, que pueda atravesar todos los filtros para que pueda tener el reconocimiento de una patente y posteriormente pueda hacer algo que pueda ser aplicable a la industria, a la sociedad, ¿no? Entonces, también a la hora de comenzar las investigaciones o entrarle a la parte de producción de innovación, son tres factores que hay que tener bien en cuenta para que las cuentas al final pues, nos salgan. Porque muchas veces se comienza sin saber hacia dónde tirarle y cuando uno llega a un punto donde uno quiere implementar todo esto, se topa uno con que no cumplen estas características y entonces es como regresarse otra vez al inicio y otra vez invertir quizás, no sé, otros 2, 3 años para que logremos esta caracterización.
Entonces creo que también tiene que haber una claridad por ese lado para que pueda ser más satisfactorio el resultado por parte de las investigaciones. Bueno, esa es una tablita que yo compartí y quiero contarles una anécdota y la razón por la cual llegué a esta conclusión. Hace poco yo conocí a dos investigadoras muy talentosas y ellas son expertas en ese asunto de madera, ¿no? De procesos, cuestiones de madera, pues, ¿no? Que yo desconozco, claro, porque yo no soy expertise en esas cosas. Pero el punto es que las doctoras son unas genios en conocimiento y tratamiento y cosas de madera. Resulta que ellos me contaron esta historia que yo se las comparto. Hace algunos años estaban creando un campo recreativo en Cancún y obviamente era inversión extranjera y el dueño quería pues saber qué materiales usar para crear todo este campo recreativo, ¿no? Total que se dio la tarea de buscar a quién podría asesorarlo y mandó a traer a las dos investigadoras y bueno, las investigadoras llegaron al lugar de la reunión y más o menos como en este momento llegaron y se plantaron y comenzaron a explicar toda la ciencia de estos procesos, ¿no? Pues como la mitad o menos de la mitad el dueño les dijo, bueno, señoras, discúlpenme, pero yo me tengo que retirar, ¿no? Suena muy interesante todo lo que ustedes saben, pero a mí me hubiera gustado que me hubiesen dicho pues otro tipo de información, ¿no? Pero bueno, ya miramos que para cuando la reagendamos y la estaremos nuevamente aquí y continuamos. Bueno, pues eso pasa como cuando te dicen que vas a pedir empleo, ¿no? Ahí le hablamos. Pues nunca jamás las volvieron a llamar, ¿no? Ahora, ¿por qué esta historia? Porque mucho de la... ¿Qué pasó? Pues que Con el ratón, con el ratón. ¿Ah? Yo le apreté. Pues resulta que nuestra expertise como científicos, sea el área cual sea, obviamente influye mucho en nuestra terminología. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, el abogado habla como abogado, el científico habla como científico. Pero es un asunto que no se había mirado. Es decir, que a la hora de que uno ya quiere llevar ese conocimiento a algo aplicable, algo hasta digamos comercializable, nos topamos con una limitación que tenemos los científicos. Y es que no dominamos el lenguaje del otro. Y entonces nosotros creemos que nuestra terminología es la efectiva. Ahora bien, es efectiva en nuestro medio, ¿verdad? Para escribir artículos y capítulos de libro y cosas así. Pero no es efectiva al momento de ya entrar a las negociaciones y a las aplicaciones de la ciencia en la vida real. Porque cuando uno va en ese recorrido, uno va a tener que interactuar con otro tipo de agentes que se manejan en otra terminología y es ahí donde uno se queda corto. Entonces, imagínense, esas científicas llegaron y hablaban de muchas cosas técnicas y científicas, ¿verdad? Pero nunca entendieron que este señor no las había llamado para que ellas le dieran una cátedra. Él las había llamado para que le dijeran, primero, cuál era el mejor material, ¿sí? Cuánto costaba y cuánto iba a durar el retorno de esa inversión. Ojo. Es decir, a él no le interesaba el estado de la técnica, a él no le interesaba todo el estado del arte, ¿no? Él le interesaba algo muy preciso. Entonces, miren, que nosotros dominamos, por ejemplo, el área del lenguaje de los inventores, pero poco conocemos sobre, por ejemplo, transferencia tecnológica, patentamiento, propiedad intelectual, negocios de base tecnológica. Que de hecho, el CIGNOR tiene ya una oficina muy, digamos, de las mejores que tenemos en el país, lo digo aquí abiertamente. El CIGNOR la tiene avanzada a comparación de otros centros de investigación que apenas están implementando, por ejemplo,
el tema de la transferencia tecnológica, ¿no? Para que se den cuenta que hay oficinas, entre comillas, de oficinas de transferencia tecnológica, donde solamente existe una persona, ¿no? O sea, una persona que es la que está tratando de, ¿no?, sacar adelante eso. Pues no, porque las oficinas de transferencia se requieren de varios tipos de profesionales. A eso me refería hace un momento con el trabajo multidisciplinario. Porque, por ejemplo, la transferencia tecnológica, necesitamos científicos, necesitamos académicos, pero necesitamos abogados, porque tenemos que entrar en la parte legal. Y si no conocemos la parte legal, también es algo que en algún momento nos puede limitar cuando uno quiere transferir. Ahora vamos al último paso. Aquí hay más actores, y me disculpo porque tuve que sintetizar mucho la información. Como les dije al principio, esto nos daría para un semestre completo de enseñanza, ¿no? El último lenguaje es del que sí nos va a comprar, del que nos va a financiar. Y yo, como les decía, este tipo de agentes dominan este tipo de lenguaje, ¿no? Primero, ¿cómo vamos a hacer el licenciamiento? ¿No? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones vamos a intercambiar la innovación? Luego, como decía, retorno de la inversión. ¿En cuánto tiempo voy a rescatar lo que yo me toque invertir? La rentabilidad del negocio, la proyección hacia el mercado. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que incluso materias, por ejemplo, como mercadotecnia, le vendrían muy bien a la formación de los futuros tecnólogos, ¿no?, los futuros científicos. Conocer la mercadotecnia. Ahora imagínense, claro que esto suena bastante alejado de la realidad, decir, no, doctor, pero usted me está diciendo que aparte de que somos biólogos, y aparte de que somos biotecnólogos, y aparte de que somos químicos, usted nos está diciendo que ahora nos toca aprender mercadotecnia. Pues básicamente sí, si es que usted no quiere quedarse estancado en la clásica, en los clásicos intentos laborales, pues, ¿no? Es decir, está claro que las plazas para doctores son muy pocas en el país, ¿no? ¿Dónde vamos a meter tantos doctores, tantas doctoras? Si a duras penas hay unas 2, 3 por cada centro de investigación, y además esas plazas ya están comprometidas con quienes ya llevan años allá metidos, ¿no? Entonces, para que nos toque uno a nosotros, como con nuestra edad, por allá, cuando lleguemos a nuestros 70 años, ¿y bien nos va? Entonces, ¿por qué nace toda esta investigación? Pues primero porque yo soy parte del juego, ¿no? O sea, yo soy el ejemplo, la viva voz de que yo sé que es atravesar esta cosa. Entonces yo me di a la tarea de entender por dónde iba el camino, ¿no? Por dónde habría otras maneras de resurgir. Entonces sí estoy planteando que toca ahora, no diría yo actualizarse, más bien yo diría complementarse con nuevos contenidos que nos podrían ayudar a encontrar nuevas soluciones. Apenas la mercadotecnia es una de muchas. Yo propongo materias como mercadotecnia, como emprendimiento, obviamente la gestión de la innovación, y esta que justamente yo le propuse a la doctora y sigo en pie y con todas las ganas del mundo de poder aportar a una asignatura que se llama liderazgo académico, porque bajo esa asignatura podemos complementar esa formación y ofrecer a los muchachos contenido que les pudiera ayudar a autodesarrollarse. Ya no diría yo a desarrollarse, sino autodesarrollarse. Es decir, para que encuentren vías de desarrollo, ya no por la vía clásica de buscarse una plaza como académico, porque repito, no las hay, ustedes están de acuerdo, pero sí hay otras opciones, ¿no? Entonces, ahí vamos a mirar si lo logramos en el futuro, para que sigamos aportando, porque repito, esto nos da para una revisión muy exhaustiva de contenido que queda pendiente. ¿Me das el mouse sobre la pantalla? Ya está. Bueno, voy a tocar un tema de los más delicados, que es la parte de financiamiento, ¿no? Obviamente, todo el mundo ya me está diciendo, bueno, doctor, ¿qué va a decir si no hay nada de billete? Pues exactamente, porque no hay billete, hay que ver dónde encontrarlo, ¿no? Yo vuelvo a una historia, y la historia de Israel es uno de los países que más me fascina. Y quiero contar un poco de la historia.
que es una cosa que yo también tuve que revisar para entender. Yo estoy de acuerdo con los historiadores en que la historia nos ayuda a comprender, y yo estoy de acuerdo con eso. Todos los países que ahora en este momento son potencias de innovación tienen un trasfondo histórico muy interesante, muy interesante. La mayoría de ellos tiene un trasfondo bélico muy difícil, o la mayoría de estos países tuvo en su momento una crisis financiera férrima. Cuando digo férrima es que la gente se estaba muriendo de hambre por la crisis que había en esos países. Entonces, en pocas palabras, aunque igual nos da para mucho, Israel, en su momento por la invasión bélica, por el hambre, por la economía destruida, tuvieron que emigrar a otros países. Pues resulta que todos estos científicos o gente emigró, se estableció en otros países. Cuando llegó a los países, se establecieron y ellos tienen una actitud de ser expertos en un área, ¿no? Sea cual sea. Llegaron a los países, se instalaron y se metieron a las universidades, estudiaron música, o sea, arte, ciencia, todo lo que imaginemos de las áreas. Y ustedes saben que Israel, por ejemplo, es un estado con muy poquitos años de haberse consolidado como estado, ¿no? Sí, muy poquitos. Es un estado muy joven a comparación de nuestros estados. Ya tenemos mucho más años. Bueno, ¿por qué estoy hablando de cuestiones históricas? Porque yo he escuchado, incluso en estos días que he estado por aquí, de que ahora los jóvenes quieren estudiar en otras partes del mundo, ¿no? Quieren experimentar el hecho de estar en otras partes del mundo. Y claro, aún con el dolor de los padres que dicen que pues, les duele que sus hijos se vayan, yo estoy de acuerdo. Porque en este momento lo vemos como un factor difícil, pero en realidad, cuando hay esta migración hacia otras partes del mundo, de expertos, estos van acá y se nutren de lo que encuentran ahí. Cuando hay la oportunidad o se da el momento de que esta gente regrese aquí, estas personas traen un cúmulo de cultura, de conocimientos que no habían experimentado aquí. Y eso en realidad se convierte en riqueza intelectual y cultural. Fíjense que las investigaciones de innovación llegaron a la conclusión de que otro factor importante para la gestión de la innovación, encontraron que los lugares donde se gestó gran parte de la innovación, por ejemplo, toda la tecnología de los softwares, ¿no? Gran parte de los softwares que nosotros conocemos, pues se han gestado en ciudades cosmopolitas. No sé, Berlín, Boston, ¿no? Porque ahí llega justamente muchísimos extranjeros y justamente esta convivencia cotidiana entre diferentes culturas y diferentes perspectivas logró concretar una idea nueva. De hecho, a nivel básico, antes de esta conferencia, hay un contenido que habría que revisar y es la parte de la creatividad. Y la creatividad no es más que la combinación distante entre factores muy diversos. La creatividad nace cuando contenidos que aparentemente estaban alejados encuentran un punto de oportunidad. Cuando la tecnología encuentra un punto de oportunidad cuando se une a un médico, a un abogado. ¿Me explico? Porque surgen ideas que nunca en la historia se habían gestionado. Porque resulta que esas mentes siempre estuvieron alejadas una de la otra. Pero cuando hay un punto de encuentro, llegan a entender, a comprender mejor el panorama y surgen emprendimientos que jamás en la historia habían ocurrido. Yo creo que por eso estoy completamente de acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con el financiamiento? Porque habla de la relación inventor-inversor.
Fíjense que por mucho tiempo yo ya estaba siendo casi convencido de lo que mis colegas teóricos habían dicho sobre el financiamiento en México, ¿no? Es decir, por décadas yo les puedo traer varios documentos, artículos y todo lo que quieran, y la queja es la constante: el gobierno no nos ha dado nada, ¿sí? Y bueno, es una realidad. Sin embargo, repito, cuando un individuo pasa tanto tiempo bajo una cultura, se hace a esa cultura. Sinceramente, a mí me ha hecho mucho bien despegarme de México y viajar constantemente fuera de México para entender otras visiones y mirar otras oportunidades. ¿Y a qué quiero llegar a esto? Resulta que yo, hablando con actores como empresarios, ¿no?, como inventores, hasta políticos, yo entendía. Fíjense que aunque yo soy amante de leer biografías, ¿no?, yo leo muchas biografías de todo tipo de gente, de artistas, de científicos, de todo. Yo disfruto mucho para entender. Y yo había descuidado un punto, y no sé por qué pasó. Yo creo que porque la cultura me estaba jalando. Pero un día me dio por leer la mayor cantidad de biografías de hombres innovadores. ¿Saben qué encontré? Que la mayoría de esas innovaciones, o para el logro de esas innovaciones, el dinero no vino del gobierno. Y me fui para atrás. Fue una gran sorpresa para mí. Era algo que dije, ¿cómo es posible? Y me cambió la perspectiva. Porque entonces entendí justamente esa relación. Todos nosotros estamos haciendo gobierno y ciencia, ¿no? Porque esa es la cultura que hemos tenido aquí. Pero resulta que las grandes innovaciones no surgieron ahí. Las grandes innovaciones surgieron en la relación ciencia, digámoslo así, benefactores privados. Ustedes conocen la historia, por ejemplo, del teléfono, ¿no? Porque es una historia muy apasionante. Primero porque hubo una pelea de la patente. Porque resulta que no, ya no era Graham Bell, sino que era otro, pero que se había robado las ideas y que la había patentado 10 minutos antes, algo así. La historia es muy apasionante, no solamente por la parte legal, sino por la parte comercial y por la parte del financiamiento. Pues resulta que el teléfono no hubiera llegado a tener tanto éxito y no hubiera sido tan receptado, ¿no?, por la sociedad, si no fuera por este lado. Si Graham Bell o el otro hubiesen estado con la idea de acá, jamás hubieran logrado nada. Pasaban décadas y nada. Pero resulta que va por acá la cosa. En el mismo libro que les dije de Star Wars Nation, Israel, narran la misma situación. Los israelíes no tenían la plata para echar a volar sus ideas, sus propuestas innovadoras. Los israelíes tuvieron que ir a otros países a tocar puerta, a mostrar el prototipo, ¿no?, y hablar del futuro que podía tener esta innovación. Por eso yo creo que esta dinámica, donde tenemos que ahora voltear a otras partes del mundo, creo que podría ayudarnos a encontrar esas oportunidades que desafortunadamente no tenemos en este país, pero sí las hay. Muy pocas gentes, tanto coordinadores de las oficinas de transferencia tecnológica y muy pocos científicos, y yo he tenido el honor de conocerlos, ya están volteando hacia esa manera de ver las cosas. Ya están volteando hacia las convocatorias que lanzan empresas, ¿no?, para poder financiar innovación. Es decir, ya se está poco a poco entendiendo que por el lado de las convocatorias del CONACYT, que por cierto ya no hay muchas, y por cierto más bien que van a desaparecer probablemente, bueno, entonces ya no hay por acá, tenemos que voltear hacia otras alternativas, ¿no?
No tengo el tiempo para mostrarles, pero sí hay casos de éxito con esta nueva estructura, con esta nueva manera de proceder a nivel científico. Y bueno, ya más o menos para completar esto, esta es una tablita del índice global de innovación. Y según el índice, lo que se aspira a futuro, primero es la parte de tener productos. La creación del conocimiento, que ese conocimiento tenga un impacto social, pero más allá de eso, es que ese conocimiento llegue a ser disfrutado, llegue realmente a ser implementado. Pero también está la parte de que esos productos sean activos intangibles, que no son más que innovaciones protegidas, ¿no? Como patentes y como otro tipo de figuras legales. También hay bienes y servicios. Y aquí hay algo interesante, la parte de la creatividad en Internet. ¿A qué se refiere eso? A que ahora no solamente los científicos entramos con esta meta de llegar a crear, a impactar y a causar disfrute del conocimiento, sino que también estamos comprometidos con compartir conocimiento, con crear conocimiento, con crear contenido y compartirlo a nivel virtual, a nivel digital, ¿no? Es decir, casi a nivel youtubers, pero con el toque bastante científico, ¿no? Sí, con toda la argumentación científica que se deba. Eso está ya emergiendo en países de desarrollo, desarrollados, donde también la creación del contenido científico por parte de los mismos científicos está ya siendo un compromiso con la sociedad. Entonces, pues tenemos retos ahí grandísimos y queda a futuro, espero que haya el espacio para hablar de estas temáticas, sea cual sea, las 6. Es un juego de palabras, pareciera, pero cada una de estas frases, como quieran verlo, nos da para reflexionar para muchísimo. Porque hay que entender la educación, hay que entender el emprendimiento y hay que entender la innovación. Son 3 conceptos que si los ponemos a jugar, nos dará para entender muchas cosas que en su momento no las habíamos previsualizado. Espero que se pueda dar la oportunidad más adelante para poder charlar y compartir conocimiento al respecto. Y les ofrezco disculpas que, obviamente, por respeto también a sus tiempos, no puedo enfatizarlo. Pero espero que en un futuro podamos seguir trabajando. Bueno, pues digamos que a nivel presentación es lo que yo quería compartir con ustedes. Sin embargo, sí me gustaría tener una interacción con ustedes a nivel de preguntas, claro. De hecho, bueno, pues se hizo de esta manera. Yo quería más bien un formato menos formal para presentarlo. Quería más bien tener como una mesa redonda con ustedes. Pero bueno, ya se hizo pues y podemos ahora pues intentar hacer una conversación con ustedes y pues tratar de disipar dudas, ¿no? Si puedo, pues asesorar algunas cosas y si no, pues lo podemos hacer a nivel privado. Repito, me da mucha tristeza que no tengamos todo el tiempo para poder realmente hablar con más profundidad de este tipo de cosas, pero les comenté cómo nació esta inquietud, ¿no? Primero porque yo fui también, o soy, una persona que también vive la realidad social de los científicos en este país, pero también porque me ha dado la vida para poder conocer otras perspectivas y ahora pues cuando vuelvo al país con mucho gusto comparto lo que uno encuentra y puede hacer al respecto. Espero que pueda ser de utilidad esto que acabo de platicar con ustedes y pues nada más agradecer. Gracias. Muchas gracias. Creo que es una plática muy interesante. Pues que toca puntos muy sensibles de la realidad. Todos estamos enfrentando este tipo de situaciones y tenemos que afrontarlos y tenemos que salir de ellos de una manera o de otra. Yo creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. Quienes nos están escuchando a través del Teams y aquí los presentes, si tienen alguna pregunta o algún comentario, aprovechen de una vez. Reclamación. Adelante, quienes están escuchando. Quien guste. Pueden abrir su micrófono porque no alcanzo a ver los mensajes. Si
Si tienen alguna pregunta o un comentario, adelante. ¿Quién los presentes? Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Gregorio Lucero. Adelante, Gregorio, buenos días. Mira, pues una plática muy interesante y muy motivante, muy motivadora. Yo trabajé 7 años con israelitas, en una compañía israelita, en la iniciativa privada de riego precisamente. Y es muy cierto lo que dices, ante la adversidad, ante problemas serios, muy graves, es cuando surge la innovación. Y el ejemplo son ellos, ¿verdad? Entonces, pues me hace recordar muchas cosas que vivimos con ellos y te agradezco esta plática que es necesaria, yo creo, para todos los que somos investigadores, de buscar alternativas y hacer uso de nuestras capacidades para encontrar soluciones y encontrar opciones de financiamiento, que a veces es lo que uno de los principales problemas que tenemos, ¿verdad? Pero es muy motivante tu plática y te agradezco. Muchas gracias. Pues gracias, Gregorio. Igual un honor conocerte. Espero que podamos, más bien, que tú me compartas con más detalle las experiencias que tú vivías ya a nivel empresarial, pues porque también nos nutre, ¿no? Pero ahí estamos. Sí, mira, por ejemplo, la válvula hidráulica es una válvula automática que se vende en todo el mundo. Es una válvula que sirve para abrir automáticamente riego, es contra incendios, tiene múltiples aplicaciones en la automatización. Y había un problema entre los israelitas y los palestinos en la franja de Gaza. Y por la noche los israelitas tenían que ir a abrir una válvula manual. Y en ocasiones los asesinaban desde la parte de la franja de Gaza. Entonces ellos pensaron cómo hacer la válvula para no tener que ir de manera presencial y que la válvula se pueda abrir. Y ahí surgió la válvula hidráulica, que después se hizo válvula eléctrica y ahorita se vende en todo el mundo. Y hay una empresa que se llama Vermat, que la comercializa a nivel mundial. Entonces, de una necesidad muy grande surgió un producto y de ese producto surgió una empresa y ahorita hay toda una industria, por ejemplo, de válvulas hidráulicas, ¿verdad? Es un ejemplo claro. Bueno, Gregorio, ahí, ahí puedes ver aquí en la pantalla mis datos, ahí mandan un correíto para platicar después. Ok. A mí me interesa para Hasta luego. comentar tu experiencia. Sí, ahí voy a tomar tu correo y pues para estar en contacto, yo tengo también algunos desarrollos de un controlador en hidroponía y pues la idea es patentarlo, ¿verdad? Ya está funcionando, tenemos como 3 años de pruebas y ya funciona perfecto, pero ahora nos toca la tarea de patentar esa tecnología. Bueno, Gregorio, estamos a la orden, dame escribes, por favor. Ándale, muchas gracias, que estés bien. Claro, pues. Bye. Gracias, Gregorio. Pues sí, así es, yo creo que tenemos que transitar a esa parte, ¿no? De la innovación. Yo creo que la parte legal y la parte de protección intelectual, la parte de las patentes también tiene que ser un tema que tiene que quedar muy claro para absolutamente todos. Y así como dices, la necesidad, tenemos que comer, ¿no? Tenemos que sobrevivir. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo, las grandes invenciones y grandes desarrollos se han dado en momentos muy críticos, ¿no? Así andamos como comentario para finalizar. Hace poco yo tuve un conocido que trabajó en una de las empresas de Bill Gates que producen carne sintética y hace poco me volví a meter a ver conmigo con ese tema y resulta que es una compañía israelita que va muy avanzada en eso. Hasta donde yo me había quedado anteriormente es que la carne sintética ya sabe a carne, ya tiene el valor nutricional de la carne, tiene sangre incluso, pero sigue siendo sintética. Pero ahorita los israelitas la están imprimiendo en impresoras 3D y ya les están dando una... tienen capacidad para producir muchos kilos por día, o sea, ya de manera industrial. Entonces, pues sí, está bien. Por ahí van, yo creo que en México también tenemos la capacidad humana y yo creo que nos hace falta dar ese pequeño brinco para desarrollar nuestros propios productos y venderlos. Sí. Que no debemos de dejar nunca debemos de perder la visión de que la parte legal también nos tiene un poquito limitados, pero también eso tiene que ir. Sí, pues me gustaría escuchar a estudiantes que están en este momento formando, también para conocer hasta ahora, hasta este momento, lo que han visionado, cuando
egresen, ¿no? Sí me gustaría saber, en este momento, qué están pensando al momento de que egresen, porque ahí va la cosa, ¿no? Quienes ya egresamos, ya conocemos en viva, pero a lo mejor quienes están formando están todavía, a lo mejor, muy idealizados con cosas, y es el momento, no para desanimarlos, más bien para reorientar sus expectativas, ¿no? Para que no tengamos, pues, como ese déficit incluso de estudiantes que no terminan, que entran, que la dejan allá botada, porque también hay que atacar esa parte, porque eso le pega muy duro a los programas de educación. Si pensamos, por ejemplo, en las becas de CONACYT, si un programa no está bien con su eficiencia terminal de egresados, lo sacan del padrón, ¿no? Entonces, creo que es un tema que también habría que de interés para quienes están en las coordinaciones de posgrado. De hecho, yo vine aquí justamente por medio de la coordinadora de posgrado, ¿no? Porque ella me platicó y yo de inmediato me conecté con esa misma necesidad. Además de que mi formación, como vieron, es bastante multidisciplinar. Entonces, soy comunicólogo, educador y le hago al científico y al gestor y muchas cosas, ¿no? Además que también tengo emprendimiento, o sea, ese tipo de cosas. Pero me ha tocado evolucionar justamente por las mismas necesidades que nos ha tocado enfrentar. Pues yo no sé si hay otra pregunta, doctor, y si no, pues tú me vas diciendo qué hacemos. Alguien que nos esté escuchando de los alumnos, que tenga alguna inquietud, algún comentario que hacer, adelante, puede abrir su micrófono. ¿Los aquí presentes? Pues yo nada más una duda, pero por ejemplo, mencionaba, por ejemplo, en el esquema ese que escribió, de que teníamos que salir fuera a conocer otro tipo de cultura, otro tipo de conocimientos, pero por ejemplo, en mi caso, yo a lo mejor como que mi meta o lo que yo quisiera hacer es que una vez que termine la maestría, si a lo mejor continuar con un doctorado o seguir con la parte de la investigación, pero tal vez no aquí en México, porque precisamente siento que no hay las posibilidades, no hay la apertura al desarrollo de ideas. A lo mejor muchas veces ha pasado que, bueno, no muchas, en algunas ocasiones, durante el posgrado, clases, lo que sea, cuando uno aporta una idea, pues muchas veces los doctores yo entiendo que han pasado por, como se dice, muchas dificultades, muchos retos, lo que sea, pero cuando uno comparte las inquietudes, o muchas veces siento que la primera respuesta es, tú no sabes, eso no sirve, o la neta, pues, sigue estudiando, o así. Entonces siento que tal vez como que ellos mismos no se dan cuenta que tal vez uno no se desmotiva, pero pues sí dice, bueno, pues a lo mejor tal vez no es lo mismo. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, intentar un posgrado en algún otro país, por ejemplo, en mi caso específicamente es como en Asia, China o Japón, porque al menos dentro de mi tema yo he visto que los artículos que más hay sobre esos temas pues son de países asiáticos. Entonces, pues si yo puedo encontrar en otro lado esa apertura a que mis ideas sean escuchadas y puedan ser aplicadas, o a lo mejor que pues, bueno, no es este el camino, pero mejor hagamos esto y que yo me sienta cómodo con eso, pues bueno, no entiendo yo por qué quisiera yo regresar a México, a donde empecé, donde todas mis ideas fueron, o sea, ¿por qué? ¿Eso pienso? ¿Por no quedar mejor donde sí veo que no está mejor que aquí? O sea. Claro, sí, claro, es entendible, ¿no? Pues yo te sugiero ahí que entres a las páginas web de las embajadas. Ahora en las páginas web también publican convocatorias dirigidas a estudiantes y también a científicos. Entonces por ahí entra y busca y seguramente habrá oportunidades. Y de una vez que estás interesado con lo asiático, pues te toca aprender el idioma porque va de entrada, ¿no? Que es otra cosa que hay que tener bien claro. Si uno ubica un país al que uno quiere ir y de ya, es decir, como decimos en México, ya desde ayer ya tenías que haber estado estudiando el idioma, ¿no? Porque pues imagínate, ese es lo primero que te van a pedir. Todas las convocatorias siempre salen y algunas son muy buenas, muy generosas, pero el primer requisito va el nivel del idioma, por ahí por lo menos el B1, que es un intermedio, y cuando tú llegas al país tienes que entrar
al idioma intensivo, al curso intensivo del idioma, porque de ahí entras a la universidad y todo va a ser en el idioma del lugar. Entonces, bueno, y bueno, espero, te deseo éxito en tu meta, en tu objetivo, y por ahí te doy la sugerencia, busca estas oportunidades en las páginas web de las embajadas, y ahí seguramente puede haber también algo. Bueno, no sé si alguien más. Muy bien, Lady, gracias. ¿Alguien más que tenga un comentario? Ya se durmieron, creo. Pues si no hay más comentarios, pues solamente me queda agradecerles a todos ustedes por haber asistido al seminario. Doctor Felipe, muchas gracias por Gracias a ustedes. regalarnos este tiempo. Yo creo que ha sido muy bueno para todos. Ojalá que haya abierto, ampliado las perspectivas que tiene cada uno, la visión que tiene cada uno de lo que quiere hacer en un futuro. Y pues bueno, ya para finalizar, en el transcurso del día, estaré haciéndote llegar por correo electrónico una constancia en nombre de la academia por tu participación. Gracias doctor, y gracias a quienes me acompañaron por escucharme, por tomarse un ratito de su tiempo. Estoy a sus órdenes para cualquier otra cosa que pueda ser útil, ¿no? Pues buena tarde a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, nos vemos la semana entrante. Muchas gracias, que esté muy bien, buen día.